Alguna vez he dicho, y ahora lo quiero rescatar para este programa, que aunque el interrogante de la historia del canario de Vic, y lo que ha supuesto en la canaricultura de canto discontinuo, está envuelta en un mar de controversia y dudas, es decir, en sus problemas, es algo que todavía hace más atractiva esta forma de entender la canaricultura, como es la que selecciona sus ejemplares en criterios de no educación. Hoy vamos a conocer una parte del viaje de este canario. Comenzamos la canaricultura de canto. Buenos días, amigos y amigas. El propósito de este programa es suministrar toda la información que durante estos años he podido recopilar sobre el pasado de este pájaro, para en otros, si es que decido continuar con esta aventura, intentar explicar lo que yo entiendo que debe ser su futuro. Es difícil, dadas las variadas teorías que hay al respecto, no solo sobre el pasado, sino también sobre lo que debe ser su futuro, y las discrepantes interpretaciones del mismo, llegar a un punto de entendimiento. Lo bueno, que sobre el pasado, el paso del tiempo ha hecho que de todas las interpretaciones que he escuchado, o leído, de las que han sobrevivido, la más plausible sobre lo que pudo ocurrir, es la que intentaré explicar a continuación. Esto no quiere decir que la realidad fuese así. Solo he tratado de interpretar unos datos, y llegar a una conclusión, que puede no estar ajustada a la verdad formal, pero tras interpretarlos, y ponerlos en contexto, con la tradición oral, que he manejado, es una forma de responderme a las preguntas que me he venido formulando. Sé que es más fácil y entretenido la discusión personalizada de los hechos, que el hecho de ordenar una serie de datos, que en frío, pueden ser menos atractivos, pero vamos a intentar hacerlo lo más ameno y entretenido que podamos. En lo personal, la idea fundamental que he manejado durante todos estos años, con independencia de los hogares canariles, por los que he transitado, tras varias mudanzas, ha sido que este pájaro, el actual, el que entendemos como discípulo, en cuanto a su canto se refiere, del primitivo canario de Vic, es tan distinto al que pudo ser, que si bien, no entrando en si fue mejor o peor, lo que sí tengo claro, es que ha cambiado, porque hemos cambiado nosotros. La historia de aquel pájaro no solo podemos entenderla como la que hay escrita, de la cual apenas hay documentos, sino también como la transmitida de forma oral, y dentro de esta, la derivada por cuestiones geográficas. El primitivo canario de Vic no ha representado lo mismo, para los seguidores de la canaricultura de canto, como para los de postura o forma. En este programa, trataremos la historia del canario de Vic, en Cataluña, durante la primera mitad del siglo XX. Dividiré la explicación en varias partes, una basada en documentos escritos, y otra, en la tradición oral. ¿Qué documentos mencionan al canario de Vic, y dentro de estos, cuáles mencionan sus características canoras? Aparte de otras referencias menores, hay dos que nos describen lo que fue este pájaro. El primero, titulado Justificando una opinión sobre el canario llamado timbrado español, escrito por don Antonio Drobe Aza, y publicado en la revista Pájaros, número 13, en 1961, nos relata en un párrafo del mismo, lo siguiente. Esta modalidad de canto que entonces preconicé y que repetidamente he pretendido inculcar su cultivo a los aficionados del canario del país, ha existido efectivamente y la recordamos con añoranza los viejos aficionados españoles, fue el canto de aquellos célebres canarios de Vic, mi ciudad natal, en cuya localidad catalana los cultivábamos en mi niñez. El segundo, titulado La afición en Gerona y provincia, escrito por don Ramón Cors Belveí, en el año 1962, y publicado en la misma revista, en el número 24, nos explica un pájaro con algunas diferencias, al citado por Drobe, y dice al respecto. Nunca se ha distinguido esta provincia por la cría de nuestros roíes, tendría unos 15 años, sobre 1908, cuando mi padre me dio la alternativa de cuidar de sus crías, de canarios que se decían del país, muy distintos a los de Vic, que se distinguían por su color amarillo vivo, y de tipo largo y esbelto. No hay que olvidar que ambas personas, aunque coetáneas en el tiempo, y residentes en la misma zona geográfica, y en la misma época, ya que apenas separan 70 kilómetros, Vic, de Girona, detallan a un canario, en los inicios del siglo XX, con algunas diferencias, y que estamos ante dos de los más ilustres canaricultores de su época. Hay varios motivos que explicaremos más adelante, relacionados con la orografía de Vic, hechos históricos, etc., que indican que de estas dos explicaciones, de lo que parecen ser dos canarios, con algunas diferencias,
pero que ya en la primera década de 1900 se denominaban de igual forma. En Cataluña, es decir, canario de Vic o canario biguetá, surgieron en el futuro dos razas de canarios de canto, muy distintas. Por un lado, el impulso que dio Drobe en Asturias a los pájaros allí criados, al escuchar unos pájaros en 1952, en un viaje a enjuiciar en el concurso de Oviedo, y que él describió así. En el concurso de Oviedo en el año 1952, que dio como consecuencia secundaria el descubrimiento de ciertos canarios puros del país, Vic, y cuyos descendientes están muy de actualidad por su sensacional actuación en el último concurso en la capital asturiana. Los hechos son los siguientes. Cari acontecido por el absurdo camino que se pretendía conducir a la canaricultura española. Me trasladé a Avilés para ver a mis familiares. Uno de ellos me habló de un amigo suyo, don Manuel González Monteserín, que tenía unos canarios que cantaban muy bien y me invitó a escucharlos. Fue grande mi sorpresa al ver y oír a aquellos canarios, cuya raza la creía totalmente perdida en Vic, ya que me hizo recordarlos por su canto, tipo, tamaño y plumaje. Debió ser tal mi asombro y alegría por tal hallazgo, que ya en Madrid recibí el diario Voz de Avilés, con una gacetilla, en la que se citaba mi descubrimiento y transcribía, poco más o menos, las alabanzas que me habían merecido tales canarios. Este descubrimiento fue la semilla que dio origen al posterior canario de canto español. La otra raza, tras la evolución del canario del país, fue el canario timbrado español. Por otro lado, y ya podríamos decir, que desaparecido en toda Cataluña, tras la Guerra Civil Española, el canario al que hacía referencia el señor Drobe, la selección que se efectuó en Cataluña, y más concretamente en Barcelona, de aquel canario primitivo, y su evolución, el canario conocido como del país, fue encaminada hacia un canario de forma o postura. Por parte de la Unión de Canaricultores de Barcelona, se dieron los pasos necesarios para el reconocimiento del canario, de postura o forma, conocido como raza española. Concretamente este canario presentó su estándar en el IV Congreso Nacional de Avicultura que se celebró en Madrid el 8 de noviembre de 1948, designándose oficialmente como canario de raza española, siendo totalmente aprobado en el IV Congreso de CIC, antecesora de la COM, que tuvo lugar en Barcelona, en febrero de 1956. El canario biguetá evolucionó fuera de esa localidad, por todo el territorio catalán, en dos pájaros distintos, como he dicho anteriormente, en un canario de postura, tras la Guerra Civil Española, y por otro, en el canario del país, que fue el antecesor de lo que posteriormente se conoció como canario timbrado español. Famosos en aquellos años, fueron los canarios de Olot, Girona, Calella, Figueras, etc., que ya no eran el primitivo de Vic, sino que podríamos decir que evolucionaron hacia un canario de canto, sin definición, hibridado en su grado máximo, y sin unas características primarias o básicas, que pudiesen identificarlo con raza alguna. Lo que sí está claro, es que todo lo que en aquellos años se crió en Cataluña, nada tuvo que ver con lo que hoy en la actualidad conocemos como canario de canto español. Podríamos decir, que el canario de Vic, al que hace referencia el señor Drobe, lo fue, hasta que salió de allí. Una vez fuera de esa localidad, para unos es el precursor del timbrado español, como antecesor del canario del país. Para otros, el de raza española, y para otros, la idea que fundamenta el canario de canto español. ¿En qué me apoyo? Para decir, que en Cataluña, y según la década o la zona geográfica, el canario de Vic, hacía referencia a dos tipos de canarios, que podían tener diferencias notables. Por un lado, don Antonio Drobe nos indica que se trataba de un canario de un bello canto, escribiendo sobre el canario de Vic, de 1900, lo siguiente, por no emitir notas desagradables y sí, en cambio, multitud de variaciones bien vocalizadas y moduladas, en un repertorio contrastado de tonalidades diversas, en el cual, además de reconocerse bellos y meritorios clapoteos, cloqueos y variadísimas flautas, expresaban estrofas completas del canto del ruiseñor, emitidas con discreta sonoridad y delicados tonos de voz. Mientras que don Ramón Cors nos dice, de los canarios de Vic, de la primera década de 1900, que eran de color amarillo vivo y de tipo largo y esbelto. Y, a continuación, deja escrito que, hoy, refiriéndose a 1962, se les llama del país, a otra variedad, que se cultiva mucho en toda Cataluña, y que su canto es mejor que el antiguo, de los llamados de Vic. Se refiere a estos pájaros, de 1962, como una mezcla del canario de Vic,
con otras razas, y en cuanto a su canto, indica que tienen un chau chau, muy disimulado. En relación al canario de raza española, indicar que ya muy posiblemente, en la segunda década de 1900, había referencias de su existencia, en la provincia de Barcelona, concretamente en la fundación de la Unión de Canaricultores de Barcelona, cuando uno de los grupos de esta sociedad decide crear una nueva raza de canarios diferente a los existentes, más que crear, de lo que se trataba era de impulsar y dar a conocer un pájaro ya existente. En este sentido, las referencias nos indican, como uno de los miembros de nuestra sociedad, Unión de Canaricultores de Barcelona, en una reunión, muestra la silueta de un pájaro muy fino y muy pequeño, y el grupo decide entonces crear un canario que presente las mismas características de finura de cuerpo y de pequeña talla. No hay que olvidar que en aquellos años, la raza de canarios de canto, que dominaba el panorama canaril mundial, era el Harzer Royer, de la cual eran verdaderos especialistas y maestros, tanto el señor Drobe, como el señor Kors. Hay varios aspectos a tener en cuenta, que explican por un lado, el hecho de que surgiera en Vic, un canario especial, que permaneció sin influencias externas, hasta 1900, como son las relacionadas con la situación geográfica de Vic, ubicado en la comarca de Osona, un altiplano rodeado de paisajes montañosos, como el Montseny y la Sierra de Cabrera, y que en él se conjuga la tradición que parte de la época medieval de ser un importante centro cultural, con numerosas iglesias y conventos, al ser considerada sede episcopal y cabeza de condado, y por otro, que ese pájaro que nos indica el señor Drobe, se expandiese fuera de Vic, y evolucionase de forma distinta, hasta que desapareció, o evolucionó en Cataluña, en unos canarios distintos. Es lógico presuponer que este aislamiento y la selección natural, junto con la educación positiva, que se pudo realizar en algunos de los innumerables monasterios, o centros, que estaban aislados de las áreas urbanas, o en zonas ubicadas en espacios rurales, etc., permitió una selección natural, que también se pudo dar, por circunstancias orográficas similares, con posterioridad, en Asturias, y que influyeron de forma decisiva, y moldearon un canto especial y distinto. ¿Qué hecho puede explicar que aquel canario primitivo de Vic, que recordaba el señor Drobe, se expandiese por varias zonas de Cataluña, desapareciese como tal, y se transformase en otros totalmente distintos? Lo más lógico es pensar que fueron dos factores principales, y varios secundarios, los que contribuyeron, primero en la expansión, y en una evolución encaminada hacia un canario de forma, y luego en su desaparición total, y posterior resurgir, como canario de raza española, o como arquetipo de un canario de canto, opuesto al de Vic. En la expansión, la construcción del ferrocarril que unía Barcelona con Vic, en 1875, supuso el fin al aislamiento de esta zona de Cataluña, con el resto. No hay que olvidar que Vic es una ciudad con vocación de fortín, seria y reservada, y que estuvo relativamente aislada hasta la construcción de las nuevas vías de transporte, principalmente la carretera nacional, que la unía con Barcelona, en 1849, y la construcción del ferrocarril, en 1875. Tampoco hay que desechar aspectos demográficos, que una vez realizadas esas infraestructuras, pusieron en contacto poblaciones muy variadas. En aquellos años, mientras que en Vic residían apenas 10.000 personas, en Barcelona, lo hacía 500.000. Tampoco hay que olvidar que aquel pájaro evolucionó en Barcelona y Girona, de otra forma muy distinta, a como lo describía el señor Drobe, ya que en lo relativo al canto, las preferencias de aquellos años, y más concretamente, tras la guerra civil, en esa zona, iban encaminadas hacia un canto, bastardeado y sin definición, que era incompatible con lo que se escuchaba en la zona de Vic, allá por 1900. Por otro lado, el desastre de la Guerra Civil Española acabó con la casi totalidad de los ejemplares que había, y posteriormente, las inquietudes de los aficionados, tras acabar la contienda, fueron encaminadas hacia la creación de, por un lado, un canario de postura, y por otro, y en lo relativo al canto, la mayoría, se encaminó hacia un canto fácil, simple, estridente y ruidoso, y que era lo opuesto a lo que preconizaba el señor Drobe, que debía ser el canario que representase a España en el mundo. Hasta aquí, la primera parte sobre el canario de Vic, y su influencia posterior, como idea o concepto, en lo que supuso, ya en Asturias, la consagración de un pájaro muy distinto, al que se siguió criando en Cataluña, por aquellos años. El canario de Vic debió de ser un pájaro extraordinario y diferente, y a su puesto, la idealización de una forma de entender la canaricultura, distinta. La imagen real del mismo debió de estar más relacionada con lo diferente que pudo ser, más que con el modelo de perfección al que se ha llegado con el actual canario de canto español.
Hemos llegado en parte a esta perfección, gracias a la idealización de aquel canario, pero también lo hemos hecho, en mayor medida, gracias a la percepción de que no educar a los canarios era el camino a seguir. Algo impensable en los años en que existió el idealizado canario de Vic.